tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves de Debate 22. Hoy exactamente hace 10 años, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron víctimas de desaparición forzada. Otras 6 personas murieron y otras más 40 resultaron heridas. 10 años de aquel episodio que abrió una herida profunda en la historia de este país y que aún no ha cerrado porque hasta hoy pues hay toda una incertidumbre de quiénes fueron realmente los verdaderos responsables del caso. En fin, pero hoy vamos a darle un giro, una mirada distinta a lo que ese hecho significó para toda la sociedad civil. Vamos a hablar con integrantes de un magnífico colectivo periodístico, Ojos de Perro contra la Impunidad, quienes desde hace pues una década, justamente desde que la sociedad se levantó, nos levantamos, salimos a las calles para protestar por esta desaparición forzada, pues han documentado decenas de manifestaciones artísticas que alrededor de este caso estallaron para acompañar a los familiares de los jóvenes. Este es un avance del arte que abraza. Habemos artistas que a veces solamente tenemos la herramienta de nuestra pieza artística, una canción, una instalación, una intervención, una pintura, pueden ser muchas cosas, una coreografía. Y a veces nos sentimos inútiles, quisiéramos estar en el terreno de la acción de otra manera, pero nuestra aportación, y creo que es muy valiosa y muy válida, es entregar nuestra obra a causas, acciones. Digo tu nombre y retiembla en sus centros esta, mi, tú, nuestra tierra donde te enterraron, pero germinaste, semilla. Bueno, pues me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio Coitza, yo siempre te estoy cambiando el nombre, así es que de una vez lo adelanto. ¿Cómo estás, mi querido Coitza? Me da muchísimo Coitza, recibirte aquí en el estudio. Tú eres productor, documentalista, has estado muy de cerca pues en todo el proceso de lo que ha sido pues justamente el caso Ayotzinapa. Ahorita vamos a hablar de eso. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y estás como productor ahora, ¿no? Sí, en esta ocasión, dentro de la película, me tocó ser coproductor. Perfecto. Y bueno, Alejandro Ortiz, que eres un artista, poeta, escritor, pero artivista, que me encanta mucho el concepto artivista también. Y bueno, formaste parte, acompañaste con el diseño creativo, el trabajo creativo de este documental. Muchas gracias y bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, Costa, contigo con esto que durante 10 años ha sido un trabajo muy profundo que han hecho desde Ojos de Perro contra la Impunidad, porque fueron de los primeros cuando construyeron este documental Mirar Morir con tu hermano Temoris Greco, él como director, tú estabas también como productor y bueno, pues estuvieron construyendo. Cuéntanos un poquito para quienes no conocen todo este trabajo, porque creo que es importante, ya que desde ahí se va tejiendo este otro. Pues sí, mira, nosotros nos reunimos como colectivo el 27 de noviembre del 2014, ¿no? Apenas 2 meses después. Y una de las cuestiones era, muchos de los que formamos el colectivo ya estaban haciendo cosas. Por ejemplo, Juan Fe Castro Hesner, que es el director ahora de este documental, él se salió literal con su cámara a las primeras marchas, pues a levantar material, ¿no? Sin saber. De ahí hicimos primero un par de videos, cortometrajes, que fueron... Fuimos a Ayotzinapa justo antes de las Navidades del 2014 a preguntarle a los padres cómo había sido su Navidad pasada, cómo iba a ser esa Navidad, que era la primera sin sus hijos, y un mensaje para el mundo, ¿no? Entonces, ese fue nuestro primer acercamiento, ¿no? Con los padres y madres. Fue muy impactante porque pues apenas eran 2 meses, ¿no? Sí. Todavía, bueno, la esperanza siempre continúa. Y luego hicimos otro, pero que ahí fue el mundo le contesta a los padres. Entonces,
dentro del colectivo nos empezamos a mover y alguien tenía conocidos en Egipto, en Irak, en Australia, Colombia, Canadá, y se hizo otro video de solidaridad con los padres. A partir de eso empezamos a hacer otra serie de contenidos, pero luego surgió la necesidad de contrarrestar la verdad histórica que estaba armando por parte del gobierno federal en ese momento. Y empezamos a hacer este documental que se llama Mirar Morir, que es considerado cine de urgencia, ¿no? Porque tardamos 3 meses en hacerlo. Cuando pensamos en ese y que en este vamos a cumplir 10 años, pues como que... Claro, porque aquí en ese se tardaron 10, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el documental se convirtió en un referente y lastimosamente vigente todavía. El Así documental es. tiene 9 años, ¿no? Salió en el 2015 y muchas de las circunstancias, sobre todo el papel del ejército, pues siguen las mismas. El Así documental, el subtítulo es El ejército anoche Iguala, ¿no? Y desde ese momento estábamos diciendo que los que sabían cómo había estado la situación era el ejército y bueno, el CISEN y todo el aparato de inteligencia del país. Y a partir de esto, Juanfe, que en esa cuestión iba como productor, él empezó a comentar, oye, ¿sabes que hay mucho arte? Cuando uno va a las normales rurales, ¿no? En particular a Ayotzinapa, desde antes el arte está presente, ¿no? Hay mucha de esta cuestión, Murales, exacto, así. ¿no? De los murales y visto el oído mural como esa cuestión de la revolución y todo eso. Sí. Entonces ya había arte y empezamos por esta iniciativa de Juanfe a levantar material, ¿no? Y ahora, pues ya a 10 años estamos presentándolo. Alejandro, ¿cómo te involucras tú? De alguna manera, bueno, pues tú como artista, me imagino que como muchas otras personas saliste, ¿no? A las calles, pero ¿cómo se vinculan con Ojos de Perro, tu arte, la protesta, este activismo? Y ahora vamos a hablar justamente de eso, porque creo que es muy importante este vínculo que se teje entre arte y activismo, sí o no, etcétera. Pero ¿cómo te vinculas con el colectivo? Pues mira, es una paradoja porque yo estaba en otro colectivo, en otra asamblea de artistas que se llamaba El Quehacer, que desembocó en la creación de un periódico. Hicimos una edición que se llamó Millennium, evocando a los Yes Men, que habían hecho una edición fake del New York Times en la cuando fue la guerra de Irak, y sacaron una edición del New York Times completamente clonada. Nosotros en este colectivo, que éramos puros artistas, hicimos un periódico. Y de ahí, en una de esas sesiones, estaba Edson Lechuga y él me invitó a una junta que había en la oficina, en el cuartel general de Ojos de Perro, que era el Covadonga, y acabamos ahí. Y entonces era muy curioso porque ahí la mayoría eran periodistas, yo también tenía experiencia como periodista cultural. Y ahí más bien se estaba pensando primero en una película o en una manifestación que en mi opinión era artística. Entonces era como muy, casi como esquizofrénico, ¿no? Así fue como yo llegué y después pues seguí acompañando al colectivo. No participé activamente ni en Mirar Morir ni en el siguiente que era No se mata la verdad, pero pues seguí acompañando en otras actividades y eventualmente cuando surgió o se concretó más, o se consolidó la idea de este arte que abraza, pues fue más, más clara la participación, ¿no? En la parte, más que construir un guión, que esa creo que fue como el quid del asunto, no se quería crear un documental, sino una obra en sí misma que recogiera todas las obras que se estaban produciendo, que se habían producido en todo el mundo alrededor o a propósito de o como respuesta a lo que había sucedido en Ayotzinapa. Entonces así es como caigo o acabo participando y cada vez más con Edson, Michelle, Edson y yo estábamos como en esta unidad que acompañaba a Juanfe y a Coista y a Temoris y bueno, pues cuando nos dimos cuenta habían pasado pues 10 años. Así es. 10 años, Coista, ¿en qué momento empiezan ustedes a darse cuenta de que eso da ya para un largo, ¿no? Porque cuentas de este primer corto que se hace primero de los padres, luego del mundo hacia los padres.
¿Cómo se empiezan a dar cuenta? Porque yo recuerdo esas primeras manchas, por lo menos fueron 6 años en donde no paraba de haber expresiones artísticas y luego ya empezaron a ver otras cosas, exposiciones, o sea, más instalaciones museográficas, otro tipo de cosas, pero los primeros 6 años, si no mal recuerdo, fue una explosión en las calles de arte de una manera impresionante, ¿no? Sí, efectivamente se llenó todo, o sea, yo creo que posiblemente desde el zapatismo, ¿no? Como esta cuestión social y previamente pues lo que fue el 68, no había esta vorágine artística, ¿no? Estas ganas de decir cosas y hacer algo, ¿no? Fueron un montón las expresiones, como dices, no solamente en México, sino a nivel internacional. Por ejemplo, nosotros en el documental aparece Jan Nimo, que ella es una cineasta y una activista también y artista que vive en Escocia, ¿no? Entonces, ella como que sintió este llamado e hizo unas gráficas con cada uno de los rostros de los chicos, ¿no? De 43, y se los mandó a los padres. Y los padres inmediatamente las empezaron a utilizar. Si lo recuerdan, cuando uno ve a los padres o a las madres, suelen traer una manta con bordada, imagen, ¿no? Puede ser una bordada o puede ser estas que son intervenidas. Entonces, ellos, los padres, las tomaron y desde ese momento empiezan a aparecer en marchas, ¿no? Entonces, ahí te habla un poco de cómo esta persona en Escocia, ¿no? De algo totalmente distinto, de repente empieza a aparecer ahí. También en el documental aparece Valeria Gallo, que es ilustradora y todo, y ella comenta que ella también sintió este llamado al ver que las primeras imágenes que se pasaban de los chicos eran las fotografías que tenían en la escuela, ¿no? La foto de tu credencial, que están en baja calidad, blanco y negro, ¿no? Entonces, ella comenta, o sea, no le faltaba vida a eso. Entonces, con otra amiga, hacen una convocatoria de ilustradores. Entonces, así empieza a haber un montón de iniciativas. O sea, hubo otra artista, Andrea Gallo, que ella vive en Nueva York, es mexicana, que también hace otra convocatoria y también empiezan a mandar gráficas. Entonces, se empieza a armar todo esto. No se diga de cine, ¿no? Está la primera película que es de Rafael Rangel, ¿no? Que paz descanse, y luego pues viene la de, bueno, hay varias, hay como un montón, 4, sí, ¿no? hay un montón. El Paso de la Tortuga, y luego hay otra también, sí, hay otra que hizo, ahora se me olvida, de este gran cineasta que recientemente falleció, se me olvida, que junto con su esposa se fueron a documentar. En fin, hay un montón de expresiones, ¿no? De arte. Y yo creo que este parón que hubo fue la pandemia. Incluso en el documental, o sea, el documental, como comenta Lecos, no tiene un guión en sí, ¿no? O sea, hicimos una reunión ahí todos metidos y a base de mezcal y tragos nos decimos la verdad del documental y dijimos, es que hay que hacer esto más bien como una cuestión también de sentimiento. Si esto es una pieza artística, que sean los sentimientos lo que lo guíen. Entonces el documental, a los primeros 2 actos, no sigue una cronología, ¿no? Sino es más bien las expresiones como se fueron dando. Ya la última parte, que es lo de la pandemia, sí ya se convirtió en una cronología, porque esa viene, aparte de que se baja, o sea, ya no salíamos, se bajan mucho las expresiones en las calles, también comenzó la exigencia a este gobierno, en particular al presidente, de estar encubriendo al ejército. Entonces, ahí sí llevamos la exigencia, ¿no? de la resolución del caso. Así es. Déjenme hacer una breve pausa porque quiero entrar a un tema que me parece muy importante, interesante, sobre todo a partir de lo que tú cuentas. Venía una explosión social, ¿no? Muy, muy fuerte, muy importante. Viene la pandemia, y la pandemia también para eso que de alguna manera cruza con Ayotzinapa, que era el activismo digital, luego el arte en las calles, y cómo esto de alguna manera tiene un parón ahí, pero sí quisiera tu reflexión, Alejandro, después de esta pausa, porque arte y activismo, tú bien lo dijiste, desde el 68 es un binomio inseparable y creo que es fundamental. ¿Qué tiene que decir en estos tiempos y hacia dónde crees que podemos ir? Déjame hacer la pausa, claro. Volvemos. Estamos conversando sobre el arte que abraza, este arte que abraza, el documental del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad. Regresamos.
Ante esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Bueno, seguimos conversando aquí con Alejandro Ortiz, Costa Greco, ambos integrantes del colectivo Ojos de Perro, y conversamos sobre este documental, este arte que abraza, que justamente abraza todo el arte que ha acompañado en estos 10 años a el movimiento de Ayotzinapa. Alejandro, hace un instante decíamos, hablamos de este binomio inseparable, arte y activismo, y cómo se paró tristemente, ¿no?, con la pandemia, porque, bueno, platícanos ahí un poquito sobre tu reflexión, porque quería yo acotar algo. Adelante. Bueno, el tema de la pandemia yo creo que detuvo todo, ¿no? La teoría de la conspiración diría que fue un freno de mano al gran movimiento global de, por ejemplo, el feminismo, ¿no?, que justo antes de la pandemia estaba en efervescencia, pero sería tema para varias mesas. Para varias mesas. Más bien creo que recupero lo que decía ahorita Costa en relación al arte y la política y el activismo, que detonó, que a partir del 68 podemos ver más visiblemente, y luego con el zapatismo, pero ahorita lo comentábamos, pues los historiadores y las historiadoras de arte en el cruce de arte y política podrían darnos una lección diciendo, pues vámonos hasta cada movimiento social ha estado acompañado de expresiones artísticas, ¿no? La pregunta sería si el arte es político o si más bien son los artistas los que toman una posición política y su expresión está de alguna manera volcada en esa causa, ¿no? Porque identificar a un poema como un poema militante, pues es de alguna manera etiquetarlo, porque en realidad el militante sería el poeta, ¿no? Considero, por ejemplo, que el arte es más bien una experiencia. Es el encuentro entre quien lo produce y quien lo recibe, y si hay una conexión y sacude y conmociona, pues está la experiencia artística, ¿no? Si en esa experiencia hay una conciencia política, entonces podríamos hablar de esta militancia o de esta ideología o de este posicionamiento de la expresión artística. Entonces, pues lo que hemos platicado en relación a este documental de este arte que abraza es que era una discusión en donde, por ejemplo, Juanfe, que era el director, él se empeñaba en que tuviera un carácter como de una obra en sí misma, ¿no?, que tratara de convertirse en una pieza artística por sí misma. Y en las discusiones salía esta premisa que yo te platicaba de Boris Groys, de este crítico alemán y curador, que decía o que resumía en esta frase de la estetización de la protesta. O sea, cuidar que el artista no se apropie de la tragedia para después crear una obra que después vaya a la galería o al museo y se convierta en sí misma en la protagonista junto con el artista y se olvide la tragedia, ¿no? Acá todo lo que hay en el documental son expresiones artísticas en donde puedes ver cómo el artista o los artistas se contienen para no sucumbir a la tentación de ser ellos y sus obras los protagonistas. Siempre regresar y poner en el centro la tragedia y los deudos, las víctimas, la familia y los propios 43, ¿no? El hecho histórico, aun cuando evidentemente todo lo que hay alrededor, que son todas estas manifestaciones desbordadas en todo el planeta y sobre todo en México, pues están ahí, tú puedes ver la calidad de las obras, pero nunca pierdes de vista, en el centro está la tragedia, la impunidad, el hecho histórico que nos ha marcado, ¿no? Es nuestro 68, por decirlo así, ¿no? Exacto. Y ahora que compartes esto, me pregunto si en este documental
a propósito de una figura tan grande como Ai Weiwei, este artista chino hoy censurado por su postura frente a Palestina, por cierto. ¿Está incluido también, se hace algún registro, porque ya se presenta en el MOAC en su momento con una grandísima exposición? ¿Está documentado? O sea, y lo pregunto por si solamente es el arte que de alguna manera salió a las calles o también hay expresiones museográficas o cinematográficas. Son ambas, ¿no? O sea, nuestra primera aproximación, digamos, fue a través de la escuela normal, ¿no? Y ver en las marchas, ¿no? Hay personas como, por ejemplo, Julia Klug, ¿no? Que ella es, pues yo creo que una performancera de las marchas, ¿no? Porque ella hace un personaje y lo interpreta y todo esto. En el caso de Ai Weiwei fue muy interesante porque nosotros sabíamos que estaba haciendo algo ya, porque él también hizo una película que se llama Viven, y también estaba la exposición Restablecer Memorias. Entonces, primero, pues él estaba yendo, no sé, mínimo una marcha, que es la que tuvimos nosotros, ahí lo estuvimos filmando, y luego ya en entrevista, él comenta, él dice, o sea, yo viví la desaparición forzada en mí mismo, porque él fue más de 80 días detenido en China, ¿no? Sin ningún contacto con nadie, o sea, su familia no sabía dónde estaba, nadie sabía dónde estaba, y luego ya de ahí escapa, ¿no? Esto, pues, es muy reconocido, pero también tenemos a otro muy reconocido y que le agradecemos mucho y que se cumplieron recientemente 5 años de su muerte, que es el maestro Toledo, Francisco Toledo, ¿no? Que con siempre, los papalotes famosos, efectivamente, ¿no? Y siempre el maestro tuvo un papel en las artes, un ícono en nuestro país a nivel internacional, pero siempre con la faceta de la lucha social, ¿no? Del interés de todo esto. Y él hace la pieza de los 43 papalotes, ¿no? Y ahí comentando con uno de los entrevistados, el profesor Juan Carlos Enríquez, él decía que no era solamente la pieza, no poner el papalote y ponerlos en la pared y que estuvieran en un museo alejados, sino lo que hace el IAGO, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es el lugar que abrió ahí cerca de Santo Domingo, en Oaxaca, saca los papalotes, que uno diría, oye, pues son del maestro Toledo, y se lo da a los niños, ¿no? Y empiezan a correr y empiezan a volar los papalotes. Y él dice una frase que es hermosa, que dice, bueno, no lo estoy diciendo textual, pero dice, si ya los buscamos en la tierra, ahora hay que buscarlos en los aires, ¿no? Entonces, ahí se empieza también a hablar uno de la conexión, que lo comentaba el maestro Enríquez, ¿no? De lo de que uno está en la tierra y levanta el deseo, la búsqueda, ¿no? Y es una cuestión así más etérea. Un simbolismo precioso, ¿no? Que estuvo, por cierto, en el Museo de Memoria y Tolerancia. Estuvieron esas piezas, ¿no? Sí. Y ahorita están a resguardo de la Universidad Iberoamericana, que también nos ha estado apoyando en esta última etapa junto con Amnistía Internacional. Pero no solamente artistas reconocidos. O sea, por ejemplo, está la Asamblea de Barrios y Pueblos de los Pedregales de Coyoacán, ¿no? Unas personas, sobre todo mujeres, muy solidarias, que ellas empezaron a bordar, ¿no? Y en la cuestión del bordado, yo siento que también es como un trabajo que te permite mucho la reflexión. Y ellas comentan, ellas dicen, pues por lo menos a los que a mí me tocó bordar, investigué qué les gustaba, cómo eran, qué decían sus papás, y crean una conexión, ellas, con estos bordados. Y así hay un montón. Hubo una compañía, Isabel Vaganti, de Italia, que ellos venían a montar obras en el Centro Cultural de Tlatelolco referidas al 68. Entonces, de repente, les muestran a los chicos que dieron también un taller aquí, le empiezan a decir, ¿sabes qué está pasando esto? ¿No? Entonces, ellos dicen, no, esto es como el nivel 68. Y regresan a México y montan una obra también con esto. Entonces, con eso te digo que es un panorama muy grande. Y es una película coral, ¿no? Así como todas las personas que están detrás de cámara, como las que están delante, son un montón, que cada quien por razones quizá propias, pero con una cuestión común, logramos hacer.
Antes de irme con una última reflexión con Alejandro, solamente, ¿dónde va a ir, dónde vamos a poder ver este documental? Bueno, mira, el documental sale el 10 de octubre en un lugar todavía por especificar, ¿no? Ok. Pero la fecha ya es. El De 10 de acuerdo. octubre se va a presentar y del documental creamos una serie de semillas, ¿no? Basado en esta que se hizo en las marchas, quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas, que también lo toma Edson Lechuga, comentaba poeta, para hacer una pieza. Y entonces son distintas semillas, entre ellos son 4 cortometrajes de material que no pudo entrar a la copia final. También estamos organizando una exposición, ¿no? Que también es con la Ibero, que es sobre fotoperiodismo a 10 años, y los papalotes de Toledo, que están bajo resguardo. Y por último, un podcast, ¿no? Que ya ahorita en estas fechas ya debe llevar 8 o más capítulos, que es una apuesta al día del tema, pero también un histórico, ¿no? Porque la película, comentamos, es una pieza y pues sí necesitas tener un bagaje previo, pues para entender un poco el contexto, por qué pasó y todo este rollo. El podcast es para darte este bagaje, ¿no? Y vamos al final sacar un libro. Muy bien, pues vamos a estar ahí pendientes. Una última reflexión, querido Alejandro. 10 años, ¿qué decir desde el arte sobre Ayotzinapa? Híjole, muchísimo, ¿no? Realmente es muy difícil sintetizarlo, reducirlo. Yo creo que es una experiencia que tenemos que pensarla como la necesidad de la transformación de los artistas también en agentes políticos. Hoy vivimos muchos temas, no solo Ayotzinapa. Ayotzinapa es la gota que derrama un vaso enorme de injusticias. Y me parece que los artistas en México y en general en el mundo han perdido un poco el rumbo o la brújula de la importancia de su rol en la participación, digámosle así, política, no partidista, sino política, de la defensa de los derechos, ¿no? Y la transformación. Hemos hablado del agua, hemos hablado de la gentrificación, hablamos de los derechos colectivos de los pueblos, hablamos del territorio, en fin, el cuerpo, muchos derechos que tenemos que no ejercemos como ciudadanos, y los artistas tienen un enorme poder por su expresión misma, pero también muchos por su poder de convocatoria, por su acceso a otros poderes, y que han renunciado o se han adormecido y no participan en esa defensa de los derechos, ¿no? Ayotzinapa es un caso emblemático porque es un disparo al corazón de todos, pero el agua estamos hablando de si no hay agua no hay nada, ¿no? Es como hoy nos acostumbramos a que el agua es un producto que se vende en botellas, ¿no? No hemos vivido que se embotelle el aire, pero es exactamente lo mismo y lo hemos permitido. Y los artistas lo permiten, ¿no? Siendo que son quienes tienen este poder de la expresión, de no ser militantes en la obra, sino en sus acciones. Entonces, 10 años de Ayotzinapa, pues es una herida, es la impunidad total. Todo esto que está sucediendo con el Poder Judicial y la reforma al Poder Judicial, pues deberíamos entenderla como la necesidad de poner un alto a la impunidad, que ahí es donde podríamos identificar uno de los nidos de la mayor corrupción que hay en México, está ahí, y alrededor de ese poder y de los otros, pues nuestra participación es fundamental, ¿no? Entonces creo que Ayotzinapa es simplemente como una cachetada, nos despertamos todos los días con la misma bofetada de que si eso no se resuelve, es difícil que todo lo demás se resuelva, ¿no? Así es. Pues quiero agradecerles a Alejandro Costa, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a estar pendientes de las presentaciones de Este Arte que Abraza. Enhorabuena, han sido 10 años y bueno, pues a ver qué sigue. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a todas y a todos. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora en Twitter o X a través de la cuenta N22 Digital y en unas horitas ya lo encuentran en YouTube también en la misma cuenta de Noticias 22. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.